de Ray Rothbard. Esta vez vamos a comenzar a ver un capítulo también extenso que Rothbard dedica a la ilustración escocesa. Ya la sesión pasada terminamos de ver a Cantillon y recordamos que Cantillon, Rothbard llama el padre de la economía moderna, padre fundador de la economía moderna. Recordamos de sus últimos comentarios Rothbard cuando revisa Cantillon, revisó también su metodología, revisó sus aportes en cuanto al dinero, a a la empresa, al análisis del mercado, a los procesos. Recordamos también los aportes de Cantillon en cuanto a las relaciones monetarias internacionales, la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Vimos en el capítulo pasado pues a Cantillon y a todos los aportes que Rothbard destaca de este pensador, y termina, digamos, ese capítulo hablando de la influencia, ¿no? Después que pasó por la economía espacial, después que pasó por la teoría de la población, después que pasó por eh, relaciones monetarias internacionales, como decíamos, termina con la influencia de Cantillon, perdón, destacando la influencia de Cantillon. Rothbard destaca la influencia de Cantillon en la economía. Y en sus últimos comentarios decía que luego vendrá, digamos, la ilustración escocesa, en la publicación de la riqueza de las naciones en 1776, dejará pues un comentario al final del capítulo de Cantillon, dejará digamos, a la economía en dominio, bajo el dominio de la economía clásica por los próximos 100 años, de 1776 a mediados más o menos de la década de los 70 del siglo XIX. Entonces, de los 70 del siglo XIX, estamos hablando de 1870 y algo, cuando se da la revolución marginalista, esos casi 100 años que hay allí, en esas fechas, Rothbard comenta que, bueno, el dominio pues, en la ciencia económica, en el pensamiento económico, fue de la economía clásica. Esos son los últimos comentarios que hace hasta que llega la revolución marginalista o la revolución subjetivista, individualista, llamada Rothbard, y particularmente el comienzo de la escuela austríaca con Menger. Rothbard, en sus últimos comentarios sobre Cantillon, pues de alguna forma introduce este tema. Se hace dominio de la economía clásica hasta que llega la revolución marginalista. Y bueno, ahora vamos a comenzar con este capítulo, que como ya les dije, pues también va a ser extenso, de la ilustración escocesa. Aquí veremos, digamos, el preámbulo a justamente Smith. Bueno, Rothbard en este capítulo va a tener 4 partes: la ilustración escocesa y el presbiterianismo, David Hume y la teoría monetaria, también pensador fundamental, ¿verdad? John Law, el proto-keynesiano, y el sueño liberal de un rey laissez-faire. En cuanto a la ilustración escocesa y el presbiterianismo, bueno, comenta Rothbard que la ilustración fue un movimiento general en el pensamiento europeo en el siglo XVIII y destacaba el poder de la razón humana para descubrir la verdad. Rothbard comenta que en ese sentido, la ilustración se dedica a la ley, a los derechos naturales. Digamos que hasta allí, pues, todo está muy bien, ¿no? Para Rothbard, aunque en años posteriores del siglo, estamos hablando del siglo XVIII, ¿verdad? Mientras teníamos a Cantillon en el siglo XVIII, en, digamos, Francia, ¿verdad? Con sus aportes, la ilustración en el siglo XVIII, en este caso vamos a hablar de la ilustración escocesa, estamos hablando de ya ¿no? En la isla, en la Inglaterra. Bueno, aunque al inicio se dedicó a la ley y a los derechos naturales, pues, bueno, ¿verdad? Y a destacar el poder de esa razón humana para descubrir la verdad, terminó degradándose, comenta Rothbard, en el utilitarismo. Empezó a degradarse en el utilitarismo en años posteriores del siglo XVIII.
Rothbard recuerda que la escolástica era compatible con un énfasis en la ley y los derechos naturales, eso ya lo habíamos visto. Pero se descartaba en esta época de la Ilustración, se descartaba la escolástica, aunque coincidía en este énfasis en la ley de los derechos naturales, se descartaba por ser justamente vinculada, en este caso, al catolicismo, ¿no? Se le descartaba llamándosele superstición ignorante junto con la religión revelada. Estamos en una época donde, digamos, el signo de los tiempos es, bueno, eso es superstición, eso no da, digamos, un caché, eso hay que descartarlo. Por lo tanto, en religión, los pensadores ilustrados, ¿verdad? Tendían, o sea, los ilustrados me refiero a la ilustración, tendían a descartar al cristianismo, atacaban a la iglesia cristiana, adoptaban el escepticismo, o sea, no estaba de moda ser cristiano o religioso, sino más bien, más bien unirme al escepticismo, al deísmo, incluso al ateísmo. Eso era daba más caché para la época, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, me disculpan la palabra. Bueno, entonces, en esa atmósfera, ¿verdad? Esos signos de los tiempos corrosivos de la fe y de los valores cristianos, bueno, es notable que la Ilustración escocesa estuviera muy ligada a la iglesia presbiteriana en esos tiempos, que además, entendiendo la iglesia presbiteriana como justamente una iglesia cristiana. Bueno, como una iglesia cristiana, se pregunta Rothbard, como una iglesia presbiteriana escocesa en el siglo XVI, bajo los auspicios de John Knox, ¿no? En Escocia, justamente, había sido fiera y militante, ¿verdad? Esa cego a la razón y al cristianismo laxo, sino escéptico. O sea, ¿cómo es posible que una iglesia presbiteriana, militante inicialmente, de la fiera cristiana, ¿verdad? Se pregunta Rothbard, diera la bienvenida, la entrada a la Ilustración, que más bien era escéptica, o del cristianismo laxo, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Se pregunta Rothbard. Bueno, en 2 siglos, desde John Knox, la fe de los calvinistas radicales se ha debilitado en Escocia. Los calvinistas radicales son radicales, ¿no? Son estos presbiterianos, se ha debilitado en Escocia. Recordemos, pues, Juan Calvino. Después de 1752, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, un poderoso grupo del clero presbiteriano moderado fue capaz de apoderarse y dominar la iglesia de Escocia. O sea, esa iglesia de Escocia, que inicialmente militante y fiera, había sido ahora ya, digamos, capturada, su grupo, su manejo, pues su liderazgo, por un clero presbiteriano moderado. Ya no era aquel militante, sino más moderado. La iglesia establecida que desde la Unión de Escocia e Inglaterra en 1707, o sea, inicios del siglo XVIII, había sido establecida por la corona británica, a pesar de que era presbiteriana, más que anglicana, como la iglesia de Inglaterra. O sea, la iglesia de Inglaterra era anglicana, lo que quiere decir es que es presbiteriana, ¿no? Entonces se hace unión entre a inicio, pero en el siglo XVIII, digamos que, aunque la anglicana era dominante en Inglaterra, bueno, también se acepta por la corona británica. Entonces, digamos que el presbiteriano moderado ya se ha apoyado de eso, ¿no? 18 había sido apoderado, ese grupo moderado se había apoderado de la iglesia de Escocia, ¿no? Que era esa iglesia que ya, digamos, establecida desde cuando se unió Inglaterra y Escocia, cuando se unió Inglaterra y Escocia, ¿ok? Ya estaba permitida de alguna manera, luego de su unión con los anglicanos,
también, que son los ingleses. Ok, entonces los sacerdotes anglicanos, comenta Robert, eran tan reacios en Escocia con el establecimiento gubernamental del presbiterianismo, es decir, digamos que de alguna manera se permite que convivan ambas, ¿verdad? Después de la unión entre Escocia e Inglaterra, Escocia que era más, lo que justamente se está diciendo, Escocia que era más presbiteriana, Inglaterra que era anglicana, permiten que ambas convivan, ¿no? La corona. Sin embargo, algunos sacerdotes anglicanos estaban reacios al tema, lógicamente, ¿verdad? A ese establecimiento gubernamental del presbiterianismo, que junto con los romanos católicos fueron la columna vertebral de los rebeldes jacobitas dedicados a la restauración de la monarquía de los Estuardos en Gran Bretaña. Recuerden que ya en algunos de los capítulos anteriores habíamos ambientado el tema políticamente, pues, ¿no? Hablando que, recordemos que en el siglo XVII se había dado a mediados, bueno, la revolución, la guerra civil, pues, en Inglaterra, depuesto Carlos I, vino el protectorado de Cromwell, recordemos esto, viene Carlos II, vuelven los Estuardos, después vino Jacobo, y así, ¿no? Para recordarlo rápidamente. Bueno, entonces, recuerden que Cromwell, que era presbiteriano, ¿no? O un gobierno, digamos, presbiteriano, excluye a los estuardos católicos, ¿no? O más cercanos al catolicismo. Entonces aquí lo que se está diciendo es que de alguna manera esa reacción anglicana contra el presbiterianismo, esa reacción es apoyada por los católicos justamente, que estaban más vinculados a los estuardos, ¿no? Y a la restauración pues, de esa monarquía con los Estuardos. Recordemos que Jacobo pues, sale con la Revolución Gloriosa. Entonces, bueno, para un poquito ambientar el tema. Sí, entonces Rothbard, el partido evangélico, es decir, el clero fiel a la fe calvinista básica, era muy opuesto a los moderados. Los bien conectados y educados moderados, fuertes en las tierras bajas de Edimburgo, de Glasgow, y en la costa este hasta Aberdeen, fueron capaces de formar esa élite dominante en el poder de la Iglesia de Escocia después de mediados de los 50, como acabamos de decir, después de mediados del siglo XVIII, quiero decir, ¿no? Después de los 1750, tomaron pues el control, el dominio de la fe escocesa, ¿no? De esta Iglesia de Escocia, al inicio militante, como ya recordábamos, de John Knox ACK, y ahora pues más moderada, a pesar de que eran una minoría en las iglesias locales. Los moderados, encarnando una postura teológica suave, contemporizadora, pues eran moderados, estaban conectados con los intelectuales de Edimburgo y Glasgow, que eran justamente los que representaban la ilustración escocesa. ¿Qué ilustración? Que parecía, digamos, que bueno, la verdad, a través de la razón, llegar a la verdad a través de la razón, está muy bien, derechos naturales, ley y tal. Está muy cercana, está muy conectada íntimamente, ¿no? Dice acá, con esa postura teológica moderada. La mayoría de las tácticas se planean en reuniones en las tabernas de Edimburgo, y la figura dominante entre los moderados era el reverendo William Robertson. Entonces nos presenta aquí Rothbard un primer personaje en cuanto a la ilustración escocesa y al presbiterianismo. Robertson, que vive pues, hacia finales del siglo XVIII, es un conversador incesante, organizador infatigable, lidera a los moderados tras su formación, cuando se forman los moderados en 1752, y se convirtió en el moderador o la cabeza de esa Asamblea General de la Iglesia de Escocia en estos años, década de los 60 a los 80 del siglo XVIII. En 1762 se convierte en rector de la Universidad de Edimburgo. Su liderazgo lleva a la universidad a los niveles más altos de la Universidad Europea. Fue fundador y faro de varias sociedades de eruditos. Reunió semanalmente a esa sociedad para trabajo, discusiones, socialización, a las principales figuras de la ilustración escocesa. Este era un líder de este grupo, incluyendo profesores universitarios, juristas, las principales figuras del clero moderado. Funda lo que se llama la Sociedad Selecta de Edimburgo en 1750.
Bueno, aquí veremos el vínculo. La sociedad selecta de Edimburgo se reunía semanalmente y tenía algunas figuras universitarias como, por ejemplo, Robertson, David Hume, famosísimo, Adam Ferguson también, y Adam Smith. Aquí es donde viene el vínculo, justamente. Juristas liberales clásicos como Henry Home, llamado Lord Keynes, o Alexander Wedderburn, que luego fue canciller de Inglaterra, también, luego canciller de Gran Bretaña, también se reunía en la sociedad selecta. Había jóvenes pero ilustres clérigos moderados como Robertson, Alexander, Jupiter, Carlyle, Robert Wallace, Hugh Blair, John Home, John Jardine. Es decir, Robert presentándonos una serie de figuras. Por ejemplo, de Carlyle, él dice que era una figura carismática, gran bebedor, como muchos clérigos en la época. Wallace estaba a cargo del patrocinio de la Iglesia de Escocia, el capellán real, ¿no? O sea, el rey. En sus escritos privados estaba a favor del sexo ilícito, hasta casi hasta la promiscuidad. Estaba a favor en sus escritos privados, por supuesto. Estaba a favor del sexo ilícito, casi hasta la promiscuidad, advirtiendo rápidamente que la actividad tendría que mantenerse oculta. Aportes pues, de Wallace, que destaca Rothbard. Blair, por ejemplo, además de su viaje en el clero, era profesor de retórica en la Universidad de Edimburgo. Jardine, fíjense que Rothbard nos viene presentando brevemente estos personajes. Hieron Politas. La hija de Jardine se casó con Lord Keynes, que a su vez era primo de David Hume, que ahora los vincula. John Home, que es el famoso clérigo moderado y secretario de Lord Bute, amigo íntimo de David Hume y dramaturgo. Dice Rothbard que era una actividad la dramaturgia era una actividad que en sí misma era un asunto de profunda sospecha para el adusto y fundamentalista clero evangélico. Pues estos son los moderados. Homer escribió una obra de teatro, Douglas se llama la obra, en 756, y fue representada con muchos líderes de la ilustración moderada, que bueno, eran también actores, como el reverendo Robertson, como Carlyle, como David Hume, también eran actores, Blair, el reverendo Ferguson, que Ferguson era profesor de filosofía moral en la Universidad de Edimburgo. Bueno, Dylan Rothbard fue presentando estos personajes de mente, diciendo que esas opiniones laxas de los moderados estuvieron bajo constante ataque de las fuerzas evangélicas que eran más radicales, ¿verdad? Objetivos especiales de esos ataques de las fuerzas evangélicas eran Lord Keynes y el filósofo David Hume en particular. A Hume casi lo excomulgan por herejía por esa Asamblea General de la Iglesia de Escocia, pero lo salvaron los amigos moderados, poderosos, destaca Rothbard. Sin embargo, en las conexiones universitarias moderadas, esas conexiones universitarias moderadas no pudieron obtener para Hume ningún cargo en la universidad escocesa, en alguna universidad escocesa. Tan grande era la enemistad de los evangélicos presbiterianos. Es decir, Hume estuvo a punto de ser excomulgado por herejía, ¿no? por los evangélicos presbiterianos, y bueno, esa era la enemistad que tenía con ellos. Sin embargo, esa expulsión lo salvan sus amigos moderados, ¿sí? Que tenían poder e influencia en la iglesia de Escocia. Sin embargo, aunque lo salvaron de la excomunión, bueno, no pudieron lograr para él ningún cargo en alguna universidad escocesa. Eso siempre fue, digamos, de alguna manera bloqueado por los evangelistas presbiterianos. Uno de los líderes claves de este partido moderado fue Francis Hutcheson. Nos presenta pues a Hutcheson también. Los intelectuales, filósofos y economistas de la ilustración del siglo XVIII en Escocia estaban íntimamente conectados. Estos intelectuales de los puestos ilustrados escoceses estaban conectados íntimamente con las fortunas e instituciones de la rama moderada del establishment de la Iglesia de Escocia. Hutcheson, Hume y Smith, tres personajes muy reconocidos, destacados,
aunque eran escasamente ortodoxos calvinistas, ¿no? Ardientes presbiterianos, o sea, eran escasamente ortodoxos calvinistas, sin embargo fueron ardientes presbiterianos, de acuerdo con sus propias opiniones. Y que, dice Rothbard, el racionalismo y la laxitud teológica de estos personajes se vieran de vez en cuando influidos por los valores de los presbiterianos radicales. O sea, aunque eran moderados, digamos, estos tres, Hutcheson, Hume y Smith, esa laxitud teológica, bueno, de vez en cuando era influida por los valores presbiterianos radicales. Nos comenta Rothbard. De esa manera, Rothbard termina lo que es la Ilustración escocesa y el presbiterianismo como introducción al tema de la Ilustración escocesa. Y va a pasar a una parte donde dedica bastante más tiempo y detalle, bueno, también por, digamos, lo encumbrado del personaje, y digamos, que él quiere destacar aquí como aporte de David Hume. Esa es la siguiente parte que se va a llamar David Hume y la teoría monetaria. Muy bien, y ese lo hacemos en una próxima, esa parte lo revisaremos en una próxima sección de historia del pensamiento económico según, bueno, que estén muy bien y hasta luego. Nos vemos en la próxima sesión.